Sé que en general para ustedes creo que ha sido como bastante complejo resolver, creo, los ejercicios porque, bueno, no nos conocen a nosotros como docentes, obviamente, ni como personas, y tampoco conocen, digamos, la modalidad del taller, no han cursado nunca. Así que a nosotros nos ha sido un poco complejo tratar de pensar las formas de poder llevarles a ustedes los trabajos y comenzar como, como un acercamiento, digamos, más que nada a la cursada, porque bueno, es complejo pensar en la modalidad taller de manera virtual. Pero bueno, ahí vamos. Creo que lo que les hemos ofrecido como en primera instancia ha sido, bueno, nada, una buena forma de acercarnos al taller. Primero le quiero, digamos, como para empezar, les quiero decir que seguimos así como una especie de incógnita total de cómo van a ser las cosas. No tenemos todavía como ninguna respuesta concreta acerca de cómo va a continuar. Sabemos que hasta el 10 el gobierno nacional ha declarado y reafirmado la cuarentena. Así que lo más probable es que sigamos en esta modalidad hasta después de las vacaciones de invierno, ¿sí? Después de ahí veremos. Lo más probable es que todo este mes sigamos de esta manera. Lo que les vamos a pedir en general es que se vayan poniendo al día con los trabajos. Si bien, digamos, por el momento no tenemos no está por parte de la facultad ninguna directiva de evaluar, sí, digamos, se está pensando en evaluar en materias que son cuatrimestrales, pero no dentro de lo que son las materias anuales. Así que, más allá de eso, y que estamos en este espacio como indeterminado de que que concretamente no sabemos qué va a pasar o cómo vamos a continuar, lo cierto es que el único material que vamos a tener a la hora de regresar al taller de ustedes va a ser lo que hayan hecho. Así que lo que les pedimos es que vayan de alguna manera poniéndose al día para tener, digamos, ese material cuando volvamos al taller y volvamos a clases presenciales, poder un poco ver qué han hecho, qué están haciendo, más allá que nosotros estamos revisando, tanto Natalia, Hernán, Ariel y yo vamos revisando el Drive continuamente como para saber cómo van. Así que lo que les pido es que es esto, que se vayan poniendo al día, porque probablemente en algún momento, si no tenemos ninguna directiva concreta o lleguemos a tener más adelante, vamos a tener que de alguna manera evaluar. ¿Sí? No se está hablando concretamente de evaluar, pero en algún momento sí se va a empezar por lo menos a pensar y a discutir desde la Secretaría Académica y desde la Comisión de Enseñanza esta posibilidad, digamos, de evaluar. Así que nosotros la única forma de evaluar que vamos a tener es lo que hayan hecho ustedes en este cuatrimestre. En general lo que hemos visto van, digamos, para lo que es esta modalidad virtual y prácticamente para haber hecho el trabajo ustedes solos, bastante bien. ¿Sí? Han podido resolver y comprender las consignas y resolverlas de manera bastante óptima, por lo menos la primera parte del trabajo. Después, yo he visto algunos laburos que ya empezaban con el primer proyecto, que es el del recital con el módulo, y también, digamos, lo que pude ver y las consultas que se hicieron a través del mail, también estaban muy acertadas y bastante resueltas. La idea un poco hoy es tener un contacto más, entre comillas, directo,
que ustedes puedan de alguna manera consultar si tienen algún tipo de duda con respecto a los trabajos o con respecto, digamos, a la cursada, y por lo menos saber que existe una cátedra de escenografía y que no es solamente un mail que va y que viene, sino que existimos, somos docentes que existimos de carne y hueso y que estamos atentos a ver cómo van. Así que, bueno, nada, los que quieran hacer algún tipo de preguntas, las pueden hacer, digamos, con el audio o las pueden hacer mediante el chat, como ustedes se sientan más cómodos, o que quieran comentar algo, o quieran, bueno, no sé, decir algo. Estamos Natalia, está Hernán, está Ariel, y también se unió con nosotros Vero, que es nuestra ayudante adscripta, y Julia, ahí está Julia, ahí no te había visto, porque no sé, me aparece una pantallita muy chiquita y va como así, como random. Pero También bueno, está Nico. ahí también está Nico, perfecto. Sí, está Nico. Ah, bien. Porque yo voy aceptándolos, ahí tenemos 17 participantes, pero no alcanzo a ver quién va entrando. Bueno, no sé, ¿alguien quiere hacer algún tipo de comentario, chicos? ¿Algunos de ustedes quiere preguntar algo? No sé, contarnos cómo se sienten frente a esta situación, cómo van recibiendo los trabajos, qué es lo que sienten cuando los van recibiendo, si son claros, no son claros, si están como muy perdidos. Aprovechen que la mitad del plantel docente está acá como para poder ayudar a guiarlos. ¿Se escuchó algo de lo que dije? Porque no sé si se habrá escuchado. Sí, sí. Ah, bien. Ahí hay un gatito negro, Abril, qué lindo. Gracias. Yo tuve que cerrar la puerta Sí. para que no entren los míos, porque si no empiezan a voltearme todo. Bien, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta con respecto, digamos, por lo menos como un disparador, como para que nosotros podamos partir de algún lado con respecto a las dudas o explicaciones. Porque ha sido como le hemos mandado una cantidad de trabajos bastante variados, ¿sí? De bastantes características, y a la medida en que iban yendo, iba subiendo la complejidad. Que en realidad esa era la idea un poco, ¿no? Que a medida que fuera pasando se fueran complejizando un poco más. Pero no sé como no los conocemos, no sabemos, no hemos podido tener una charla para saber qué han cursado el año pasado, cómo están. Bueno, nada, es como que vamos todos los docentes y ustedes vamos como a tientas tratando de resolver algo. Pero bueno, pero estaría bueno, como dije, los que quieran pueden hablarlo, o si no, pueden escribir como quieran. A mí no me ven porque no tengo cámara, si no, no le huiría. Sandra, vos que venís así como una especie de torbellino del año pasado a este año, ¿cómo venís? No te estamos escuchando, ¿eh? El sonido. Ahí está, a ver. A ver, hola. No. ¿Sí? ¿No la escuchan? Sí, sí, se escucha, Sandra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, bien. Me alegro de verlos, que estén bien. ¿Querés contarnos un poco vos tu experiencia? Puse a vos como ejemplo porque, bueno, Ah, estuviste cursando el año pasado y este año, y capaz que, bueno, podés contar un poco tu experiencia. yo la verdad me sentí bastante cómoda con las propuestas. Resolverlas me sirvió mucho la devolución eh, del primer trabajo práctico, porque me fui dando cuenta de muchas cosas. Entre una de ellas, por ejemplo, puedo citar como ejemplo cuando tuvimos que hacer las monocromías, lo que es la reproducción de ese espacio, ¿no es cierto? Con color. Bien, Me di cuenta del vacío que dejaba el negro, por ejemplo.
de que una sombra no puede ir de lleno, reflejarse en un negro, porque sí, es verdad, deja un hueco. Eso lo pude comprender bien. Y bueno, a mí no sé, mis trabajos me parecieron que estuvieron buenos porque, mm, eh, por ejemplo, pude representar lo que era la luz, me asombré de verlos, no sé si están tan bien, pero bueno, están aproximados a lo que es ver una luz en ese espacio. Bien, sí, un poco la primera parte del trabajo tenía que ver con lo que yo insistí mucho y creo que Natalia, Hernán y Ariel me parece que también, con esto de ejercitar la percepción, ¿no? Claro. Hay un gran porcentaje del laburo que hacemos nosotros que tiene que ver con percibir, con mirar, con sentarse y observar. Tratar de no copiar directamente absolutamente todo, sino que tratar de sentarse primero, darse el tiempo para poder observar, percibir cómo son esas relaciones cómo son esas relaciones que se dan entre la luz, la sombra y el objeto, ¿no? Es que me parece que a mí es una de las partes más importantes. Y creo que, no digo que sea el 50 o el 60% del trabajo, pero el poder sentarse, percibir y analizar lo que uno ve es como una parte importante. Así que si uno puede darse el tiempo para eso, mejor. Sabemos que yo no sé muy bien las condiciones en que están cada uno, como para poder realizar esta experiencia de iluminar los objetos. Pero bueno, mínimamente, digamos, tratar, digamos, de hacer una primera aproximación siempre está bueno. Sobre todo si también uno tiene la posibilidad de, bueno, de sacar la foto para tenerlo como modelo, para después poder copiarlo. Hay una parte también del ejercicio que tiene que ver con eso, ¿no? La posibilidad de la copia, pero no desde el punto de vista mecánico, de la copia mecánica, sino de la copia a partir, digamos, del análisis también de lo que se está copiando, ¿no? Uno percibe, ve el modelo, saca la foto y trata también, digamos, de analizar eso y va a ver que existe una diferencia, ¿no? Entre lo que es el modelo, entre lo que es la foto, y después va a haber otra diferencia entre lo que tiene que ver con lo que uno representa, ¿no? Entonces, a partir de eso uno puede ir como construyendo la idea. Y un poco creo que también lo planteaba dentro de la corrección que había mandado, es esto que uno tiene que empezar también como a ajustar, ¿no? Digamos, a veces tiene que, decir, bueno, a veces la sombra parece muy negra, bueno, no, bueno, como no usar el negro puro, sino tratar, digamos, de quebrarlo un poco como para que no se produzca ese hueco. Pero en general, por lo menos lo que yo pude ver de todos los trabajos que se entregaron de esa primer parte que tenía que ver con la construcción de la morfología y después la representación en línea, en valor y en bicromías, o sea, en color, la verdad que estaba bastante bien resuelto, ¿no? Por el hecho, digamos, de que no tuvieron la indicación en vivo, sino que la recibieron concretamente. Y eso está bueno porque allanó mucho el camino también como para poder presentar el primer proyecto, que tiene otro grado de complejidad. Bien, ¿alguien más quiere contarnos algo? Permiso, Gus. Voy a hacerles una pregunta. ¿Qué es lo que sienten en este momento, qué es lo que más les cuesta hacer, ¿no? De los trabajos que vinimos dando, que es aquella, digamos, parte que les gustaría que nosotros pudiéramos ampliar más. Tema de técnica, tema de explicación de cómo distribuir, no sé, los materiales, porque eso también nos sirve a nosotros como para también empezar a organizar, ¿sí? A partir de ahora, en función a esas necesidades que ustedes plantean, una serie de objetivos, ¿sí? O pequeños videos con cuestiones más técnicas, etcétera, etcétera.
¡Qué timidez! Sí, es como un silencio. No sé si están todos silenciados. La mayoría sí, por lo que estoy viendo. Pero bueno, No sé, perdón, yo quiero sí, hablar, al menos por mi caso. sí. Sinceramente estoy cursando 5 materias y la verdad que estoy súper conforme con la cátedra de escenografía. Creo que es como la que más está entendiendo la situación de ambas partes, ¿no? Tanto desde el alumnado como desde los profesores. Entonces como que por ahí no sé si existe tan fuertemente la necesidad de despejar dudas por eso, más allá de que sí haya cosas que podamos entender o no, porque obviamente es una materia que capaz muchísimos no cursamos antes, pero en cuanto al compromiso es como que está, o sea, siempre hay un ida y vuelta continuo. Bien. Bueno, para nosotros también es importante que nos digan esto, más que nada porque muchas veces nosotros nos preguntamos qué está pasando porque no recibimos consultas, no recibimos absolutamente nada, entonces no sabemos, ¿están vivos, están presentes, dejaron, se fueron? ¿Qué pasa que no hay nada que nos, que no tenemos preguntas, no tenemos absolutamente nada? Entonces, por ahí está bueno esto que nos estás diciendo, porque quiere decir bueno, que por lo menos están recibiendo el trabajo, que las pocas o muchas devoluciones que estamos dando, bueno, son recibidas. Con respecto a lo que estabas marcando, digamos, de entender la situación, nosotros partimos justamente de esa idea, de tratar de comprender que este es un momento extraordinario. A mí me costó mucho personalmente poder repensar, porque tuvimos que repensar absolutamente todo, porque lo que teníamos pensado para la cursada era algo como muy concreto y que tenía que ver con, entre comillas, poner el cuerpo en los trabajos. No era esto justamente de no poner nada. Entonces hubo que repensar absolutamente todo como para poner en marcha, digamos, la cátedra. Y en ese sentido, bueno, yo lo que comprendí principalmente, y que, bueno, lo compartimos todos los docentes de la cátedra, es pensar que la metodología cambia, no solamente cambia la metodología, sino también cambian los tiempos. Son otros tiempos los que tenemos que manejar, porque el tiempo de ida y vuelta no es el mismo cuando uno tiene a la persona presente, porque ahí uno puede analizar reacciones gestos de la cara, entonaciones de la voz, puede, digamos, decodificar una cantidad de cuestiones que no están presentes en la virtualidad. Entonces, la recepción y la emisión de lo que uno va diciendo cambia y la temporalidad es completamente diferente. Entonces siempre hemos pensado en que mandamos una consigna y bueno, y damos el tiempo para poder que ustedes puedan asimilar sin irse. Profe, ¿le podemos pedir a Ariel que apague el micrófono porque me está matando el sonido que está haciendo y se confunde mucho una ratita por ahí. Su voz, sí. A ver, Sí, Ariel, si no lo encuentro yo como para acá. está Ahí está. cuadrante ahí, listo. Listo. Y lo que les decía esto, que bueno, que obviamente tuvimos que repensar la metodología y repensar más que nada el tiempo, ¿no? Que es algo que creo que todos hemos sentido, ¿no? Esto de repensar y reconfigurarnos en una temporalidad completamente diferente, ¿no? Esta sensación que, bueno, que no voy a decir nada original, es de sentir que todo es un eterno domingo. Todo es un eterno domingo a la mañana o un eterno domingo a la tarde y que no se pasa más. Pero bueno, eso tiene que ver justamente con esta reconfiguración que uno tiene que hacer acerca de la percepción del tiempo. Y esto obviamente lo que nos lleva es justamente a repensar metodologías y repensar este ida y vuelta que estamos teniendo.
a mí una de las cosas que siempre he tenido presente es no bombardearlos con trabajos, no bombardearlos con devoluciones, no bombardearlos con teóricos, tratar, digamos, de manejar un poco, digamos, eso, ¿no? Porque entiendo, como decía la compañera, que están recibiendo mucha información absolutamente de todos lados. Entonces, yo lo que hice fue con los docentes es repensar un poco la continuidad, digamos, del trabajo. Prefiero que tengan poco y que tengan el tiempo como para resolverlo y no llenarlos de trabajos y que, bueno, se sientan como abrumados. Lo que sí vuelvo a repetir algo que no sé si estaban todos presentes, es que al no saber, digamos, estar en este espacio de incertidumbre y a no saber cómo vamos a continuar y que tanto la facultad como la Secretaría Académica como la Comisión de Enseñanza ya están pensando en una forma de evaluar, les diría que vayan poniéndose al día con los trabajos. Después veremos cómo evaluaremos, cuáles serán los criterios y cómo lo vamos a llevar a cabo. Lo importante es que ustedes puedan entender las consignas, puedan no solamente entenderlas, sino que, bueno, realizar los trabajos. Como ustedes ven, el Drive siempre está abierto para que ustedes puedan ir subiendo los trabajos cuando los vayan terminando, las fechas que nosotros ponemos son fechas estimativas que nos dan la pauta de poder generar, digamos, una cierta rutina y una organización, ¿no? Es más que nada, la fecha es para terminar, digamos, ese tema y empezar lo otro. No quiere decir que pasado esa fecha ustedes no puedan entregar. Pueden entregar. Después hoy recibí un mensaje, creo que era de Juan Ignacio, no sé si está presente en la sala, Juan Ignacio Molfesa me parece, que estaba atrasado con los trabajos y me preguntaba si quedaba libre. A esta instancia, quédense tranquilos, nadie queda libre. No tenemos las herramientas para dejar libre absolutamente a nadie. Así no haya entregado nada, no está libre. Vuelvo a lo mismo, estamos en una situación extraordinaria y tenemos que repensar absolutamente todo. Lo que sí les vamos pidiendo, que tampoco tenemos herramientas y tampoco es nuestra intención obligarlos ni nada por el estilo, es vayan poniéndose al día mínimamente con los trabajos como para que el día, digamos, que retomemos el taller, ustedes vengan con esos trabajos y ahí podamos ver concretamente y hacer una devolución personal. Facundo quería preguntar algo sobre el trabajo de vestuario. Facundo, pregunte nomás, a ver si podemos solucionar ese tema. También está Julia, así que ella quizás nos puede ayudar. ¿Se escucha? Sí, te escucho. Ah, perfecto. Hola. Buenas tardes. Vamos acá, por eso Gonzalo también, que vivimos juntos, así que en realidad eres el que quería hacer la pregunta. Bien. Sí, en realidad yo estaba haciendo la pregunta. No, en realidad era más que nada como con respecto con, ¿cómo lo puedo explicar? Como el concepto que hay sobre la forma de los no me sale ahora, de los esquemas corporales, ahí está, no me salía. Digamos como que hay que tomar sí o sí como ese esquema corporal en concreto, o se puede ver otros, no sé, como que estoy medio ahí. Perdido. No, en realidad eso en general, digamos, si esto no solamente, perdón, ¿terminaste, Gonzalo? Sí. Bien. Y esto va también para los trabajos que están haciendo, digamos, de morfologías y todo lo demás. Ustedes los resuelven con las herramientas que tienen, ¿sí? Y con la capacidad de comprensión de la consigna. Digamos, ustedes de la consigna pueden entender X cosa, lo resuelven con esa consigna. A ver, esto no quiere decir que el trabajo vaya a estar mal o vaya a estar bien, sino que ustedes apelan a las herramientas propias que tienen en este contexto para resolverlo, ¿sí? Entonces, si vos no entendés la consigna
pero entendés el concepto de esquema corporal, pero no entendés cómo aplicarlo de acuerdo a cómo te lo dieron las profesoras, bueno, lo resolverás de otra manera. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea que no es necesario resolver las consignas en relación a ajustarse tal cual como se están planteando, ¿sí? Lo mismo pasa en eso, bueno, el trabajo práctico, digamos, de color se va a resolver con témpera. Bueno, yo no tengo témpera, no puedo salir a la calle. Bueno, lo resolverán de otra manera, con otra materialidad, pero que en cierta manera pueda, digamos, ajustarse, no sé, a la idea de color o a la idea de blanco y negro, y en todo caso, si no puede ser de esa manera, lo resolverán de otra manera. A ver, en este proceso que estamos haciendo de estos meses, no importa tanto si ustedes respetan la consigna, ¿sí? Lo que importa más es qué hacen ustedes con esa consigna, ¿sí? ¿Qué comprensión tienen de esa consigna para poder resolver el trabajo? Probablemente, digamos, quizás no tengas el material, no entiendas la consigna, sea, digamos, de lo de escenografía o lo de vestuario, pero lo importante es que vos puedas resolverlo de acuerdo a lo que vos entiendas. No sé si soy claro. Sí, se entiende perfectamente. Muchas gracias. Bien, podés buscar material en internet, por ejemplo, que te guíe para resolver, digamos, lo que es el esquema corporal y resolverlos de esa manera. Lo importante es que vos puedas después explicar, digamos, el proceso que hiciste. Bien. ¿Sí? No sé si respondí permiso, sí. Gustavo, ¿puedo aclararles sí. algo? Sí, Julia. Que soy Juli, no sé si me ves. Sí. Ustedes no me ven a mí, pero yo los veo a ustedes. Se corta. Bueno. Quería comentarles con respecto a tu consulta, normalmente me tendrían a mí en Básica 1, Básica 2 y después en Básica 3, en diferentes ramas, pero como que me especialicé un poco en vestuario, entonces no hay problema. Si tu consulta, si necesitas material o información que te ayude a determinar o a encontrar un esquema corporal con diferentes técnicas, etiquetame en el grupo que yo puedo aportarte material para ello, ¿sí? La idea es que tratamos de no volcar demasiado material o demasiada información en el grupo, justamente para no abrumar y que no se pierdan los objetivos de la consigna, ¿sí? Pero eso no quita que si necesitan ayuda en particular con esto, me consulten, me etiquetan, así yo puedo ver la notificación y les respondo a partir de esa publicación y les proveo todo el material que tengo a mano. Buenísimo, muchas gracias. No, de nada. Por favor. La idea un poco es esa, es tratar de, no es que no querramos, es lo que dijo Julia, no queremos abrumarlos con mucha información, ¿sí? Porque mientras más información le damos, más cosas le damos, yo creo que es una cuestión personal, creo que uno termina como mareando más. Entonces estamos tratando de dosificar. Cuando ustedes terminen, digamos, esta parte que tiene que ver con lo del proyecto, digamos, de música, van a entrar en lo que quede del cuatrimestre, ¿sí? Porque eso también, digamos, lo vamos pautando en relación, las fechas y los cambios de tema los vamos pautando en relación a la cantidad de material que va subiendo al Drive. Si vemos que va poco material al Drive, quiere decir que, bueno, que ustedes van con un proceso, digamos, de tiempo determinado, entonces esperamos. Si vemos que hay mucho material subido al Drive, bueno, ya vamos avanzando sobre otro trabajo. Eso es un ida y vuelta, ¿sí? Nosotros vamos realizando más trabajo en la medida que ustedes van respondiendo, ¿sí? Entonces, digamos, cuando ustedes terminen esta parte del proceso que tiene que ver con lo de escenografía, lo del proyecto, y vamos a llegar a un punto en que no vamos a poder continuar por una cuestión, digamos, de que vamos a estar como muy mediatizados, entonces vamos a tener que frenar. Lo más probable es que sigan profundizando el tema de vestuario, ¿sí? Así que por ahora aflojamos con vestuario porque veíamos que estaban como muy abrumados con mucho, que era el tema de la monocromía, la bicromía, la morfología, vestuario. Entonces dije, bueno, frenemos, sigamos por este lado, y cuando terminemos con esta etapa, digamos, de lo que es lo del concierto, vamos a retomar vestuario. Así que quédense tranquilos que vamos a seguir profundizando. No es que es algo que quedó ahí,
sino que es algo que vamos a seguir. Lo mismo, bueno, pueden etiquetarla a Julia, pueden preguntar, pueden mandar el mail, nosotros se los reenviamos a ella, o sea, no hay ningún tipo de problema. ¿Sí? Cualquier tipo de consulta siempre lo pueden hacer en el grupo o directamente en el mail. Bien, ¿alguien más quiere contar su experiencia? ¿Alguna duda? ¿Van bien? ¿Van mal? ¿Se sienten muy perdidos? ¿Quieren salir a correr y no pueden? Yo por lo menos... No, basta. Bien, bueno, no sé qué, Hernán, ¿querés vos contarles algo con respecto a la parte técnica? ¿Qué es lo que tenés pensado? ¿Cómo va a arrancar? Porque bueno, como saben, digamos, nosotros estamos divididos en las horas en diferentes temas, y bueno, Hernán y Julia están encargados más de la parte técnica, que ustedes todavía no han tenido contacto, pero por ahí Hernán quiere contarles un poco qué es lo que tiene pensado y cuándo van a entrar con eso. Bien, ¿qué tal? Sí, en Básica 1 vemos todo lo que es dibujo técnico, lo que es planos, plan, la corte central, y lo que es básicamente el emplazamiento de la escenografía en un espacio arquitectónico. Para avanzar con eso necesitamos tener primero una idea escenográfica, un proyecto, y a partir de eso se hace lo que decimos una bajada técnica, en los que son planos con una técnica particular que es el dibujo técnico. Como es un lenguaje que no se ve previamente en la facultad, por lo menos en artes plásticas, en primer año no tienen dibujo técnico, tienen la complementaria solamente, es un tema que lo analizamos y se podría dar por este medio tan mediatizado, y es bastante complejo, porque tenemos cuadernillos, tenemos apuntes, pero bueno, lo dejamos para más adelante, y también para no coartar la cuestión expresiva y artística, porque a veces es algo que nos sucede normalmente en las cursadas, que cuando tienen que pensar su proyecto escenográfico, cómo bajarlo a planos, es que empiezan a serruchar las ideas para que el proyecto sea más sencillo de dibujar. Y hacen ahí un engaño que no tiene sentido, porque justamente dificultades técnicas y artísticas van a tener toda la carrera, no la carrera en la facultad, sino como escenógrafos. ¿Sí? Siempre uno como escenógrafo está resolviendo problemas, y son problemas técnicos y plásticos y visuales y creativos y artísticos. Y la verdad es que la especialidad del dibujo técnico es algo que una vez que retomemos las clases presenciales, lo podemos avanzar a partir de todo el proyecto que ya están haciendo, con todo el proceso. En el teórico, Natalia les aclaraba que trabajaban con un módulo, y que eso después se iba a transformar en una escala. Todo el concepto de escalas, que es un concepto muy abstracto de trabajar, después lo van a internalizar muy rápidamente, y esa morfología que ustedes están trabajando, piensen que después se va a insertar dentro del espacio de lo que es el auditorio de la Facultad de Sede Central, que es un espacio teatral con sus complejidades. Y ese es el primer espacio teatral que van a conocer. Si seguimos mediatizados, lo conocerán por una clase virtual, y si no, lo conoceremos en persona y de forma presencial, ¿no? Que es mucho más fácil y más rico la vivencia de la escenografía. La verdad es que, como decía Gustavo, teníamos un montón de proyectos para poner el cuerpo completo, no solamente la creatividad, sino el cuerpo entero en la escenografía, por esta cuestión de la relación de la escala humana con la escenografía. La escenografía no es una maqueta, la escenografía no es un boceto, es un espacio, un dispositivo que uno crea, y está involucrado el cuerpo. Por eso vieron que en todos los ejercicios que les hemos mandado hay un módulo que representa la figura humana. Y eso es algo que está bueno que les quede en presente,
porque si ustedes tienen en cuenta ese pedacito de cartón que representa la figura humana, van a estar creando un espacio escenográfico, sea en la escala que sea, con los materiales que sea, y va a tener un recorrido, y después eso es explicar cómo se pasa al sistema de escalas, y ya está, no hay mucha más complejidad que eso. Es mucho el material que tenemos y bueno, estamos dosificando y también, como decía Gustavo, con este ida y vuelta, donde surjan preguntas de cuestiones técnicas, de escala, de cómo es el espacio, ya vamos a avanzar en eso y en las materialidades también. Bien. No sé, Natalia, ¿vos querés contar algo con respecto, digamos, al proyecto? ¿Algo que haya quedado pendiente? ¿Se entendió, digamos, lo que tenían que hacer con respecto al módulo? Yo por los pocos que vi que mandaron y consultaron, veo que van bastante bien con eso. Por ahí capaz que Natalia puede explicar un poco el tema de cómo es el proceso y cuáles son las etapas por las cuales vamos a pasar, porque hubo 2 o 3 preguntas que eran más o menos igual y que tenían que ver con la realización del trabajo y la materialidad, en relación, digamos, a pensar que era un trabajo grupal. Por ahí capaz que Natalia ahora podés explicar un poco bien, que vos siempre estuviste encargada de este proyecto en años anteriores, en cómo serían las diferentes etapas, cómo va, digamos, del trabajo de lo individual a lo colectivo. A lo colectivo, muy bien. Bueno, en principio, nada, supongo que ya lo han leído, han escuchado el teórico. Este trabajo, bueno, en tiempos que no son de pandemia, se hace, digamos, cercana ¿sí? a la fecha del recital, que siempre es a fines de noviembre, mediados, fines de noviembre. Entonces la mecánica es la siguiente: cada uno de ustedes va a hacer un proyecto determinado, ¿sí? Teniendo en cuenta estos disparadores, que en este caso fue la cadena de ADN, en otros años fueron otros disparadores estéticos. Entonces, cada uno diseña ¿sí? su proyecto. Bueno, nosotros en general tendemos a hacerlo, bueno, con planta corte geometral, maquetación y, digamos, todos otros pasos que, bueno, de momento son, ¿cómo se llama?, más complejos de realizar, pero bueno, cada uno de ustedes ya al finalizar la etapa de diseño, ¿sí? Todos esos diseños se comparten con el titular y adjunto de la cátedra de música, y definimos entre nosotros y la cátedra de música, entre nosotros profes y los profes de música, definimos 2 posibilidades. O se toma directamente una propuesta, y esa propuesta se realiza en escala real, con materiales, se monta en el auditorio para el día del concierto, o lo que suele suceder, y que eso es lo que nosotros a veces preferimos, se hibridan, ¿sí? 2 o más propuestas en una sola. El caso del año pasado fue justamente un híbrido de 2 propuestas diferentes. Entonces, los pasos a seguir tienen que ver, ahora estamos obviamente en esta primera etapa así de prediseño, que es, bueno, primero definir el módulo. ¿Por qué insistimos en lo posible trabajar primero el módulo? Porque el módulo, este objeto, ¿sí? en escala real, su tamaño real que ustedes van a diseñar, va a ser la primera parte, ¿sí? Lo que va a definir después cómo se va a componer en el espacio con ese módulo, cómo se van a trabajar las alturas, cómo se van a trabajar las horizontales, las diagonales, las verticales, ¿sí? En función a este módulo que ustedes van a crear. En esta etapa los materiales es completamente libre, ¿sí? O sea, no hay un material determinado. Sí, lo que se hace después es, obviamente, bueno, una vez que se elige determinada propuesta, se compran los materiales que van a corresponder, ¿sí? con la realización. Ahora, en este momento, o sea, nosotros en general en la etapa de diseño lo que les pedíamos era que hagan un cálculo de presupuesto. No están las cosas como para ir, ¿sí? a la papelera o al lugar donde hacen plásticos y demás y sacar presupuesto, porque bueno, ya sabemos que está todo cerrado, ¿no? Sí, lo que les vamos a pedir, ya una vez que ustedes se entregan estas propuestas, ¿sí? Les vamos a pedir que vayan por Mercado Libre, ¿sí? Todo siempre online, nunca saliendo de casa, averiguando, ¿sí? cuánto sería un estimativo de materiales para realizar dicha propuesta. Pero de momento, la verdad, francamente, lo que nos interesa es más el desarrollo estético, la propuesta del módulo, el trabajo con ese módulo, y después cómo ese módulo en
esta escala pequeña, en esta estructura, esta plataforma que les pedimos, ustedes lo van a componer. Una cosa que no sé si quedó clara de la otra vez del teórico, pero bueno, es igual la refuerzo aquí, es lo siguiente. Vamos a suponer que, no sé, alguno de ustedes hacen unos objetos muy lindos con unos plásticos, no sé, torcidos, quemados, digo por decir, ¿no? O con telas. Ustedes cuando hacen el módulo pequeño no tienen que tratar de imitarlo a la perfección, sino tratar sí de replicar medianamente la estructura de dicho módulo y en lo posible los colores. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, tengo el dominante es rojo, digo por decir, el color dominante de los módulos es rojo, bueno, trataré de poner en lo posible un subordinado que sea naranja y un acento verde, ¿sí? Como para que tampoco quede todo igual. Se puede hacer igual, puede quedar el mismo color, pero bueno, siempre está bueno trabajar con esta lógica de dominante, subordinado y acento en el color. Entonces traten de replicar, aunque sea la estructura que pueda ser legible, y en lo posible el tema de color. Si habrá, no sé, 12 módulos blancos, 5 naranjas y 2 verdes. Entonces así ustedes también van componiendo y van marcando, bueno, por color, ¿sí? El ojo se va a ir leyendo, va a ir percibiendo estos acentos de color fuertes, entonces la lectura de la composición va a ser desde ese lugar. ¿Se entiende, chicas? ¿Sí? Bien. No sé si hay alguna duda. Había una pregunta, me acordé justamente con el tema de escalar el 1 en 1 para hacer una representación, una escala mucho más chica, de alguien que estaba trabajando, no me acuerdo el nombre, que había mandado por mail, que estaba trabajando con unos conos. No sé si está presente. Nilce. ¿Nilce? ¿Era? Sí, ahí está levantando la mano. Ah, porque no la veo. Que se te dificultaba, creo que si no entendí mal la pregunta que hacías, se te dificultaba la representación, digamos, en una escala mucho más chica. ¿Era eso más o menos la duda que tenías? Sí, más que nada era porque yo estaba trabajando con una forma abierta. Sí, eran conos de papel y de filminas, pero era una forma abierta la que estaba trabajando. De todas formas, con la devolución de tu mail, me dijiste que encuentre por ahí la forma de sistematizar forma, tamaño y material. Entonces le di como otra vuelta de rosca y logré como unificar esa forma abierta y logrando esta sistematización que vos me decías. Bien. Así que bueno, lo subí al Drive, igual el último bueno, después los voy a ver. Lo subí. Así que logré cerrar la forma, pero sistematizándolos, digamos, por tamaño y por materiales. Era eso, pero sí, se me complicaba el tema de escalarlo pequeño, esto mismo de que era una forma abierta, pero ya lo pudiste solucionar. Bien, muchas veces lo que está bueno tener en cuenta a partir del ejemplo de Nilce es, muchas veces, digamos, nosotros estamos trabajando una idea. A partir de esa idea nos vamos a encontrar con una cantidad de dificultades X. Lo importante, digamos, no es evitar la dificultad y a veces, si se nos complica resolver, digamos, esa dificultad, podemos también tomarla como un disparador para que esa propuesta cambie y se modifique, y la solución a esa dificultad va a ser, digamos, otra propuesta. Es esto un poco lo que plantea Nilce, ¿no? Es decir, bueno, a medida que fue avanzando y a medida que uno, que también eso también tiene que ver con las correcciones, ¿no? Digamos, en la medida que ustedes puedan subir o preguntar, nosotros podemos hacerle una devolución y a partir de esa devolución el trabajo se va transformando y en esa transformación va encontrando otras soluciones que no son las que estábamos pensando o otra propuesta que no era la que estábamos pensando. A eso nosotros llamamos disparador, ¿no? Esto del ADN es un disparador para empezar, no es no vamos a representar eso, sino que también, digamos, no me acuerdo quién era que había encontrado el tema de los fractales y que había empezado a trabajar por ese lado, que también está bueno eso, ¿no? Es decir, bueno, encontró otras formas que le sirven, digamos, para hacer la presentación del trabajo. Cuando
Nosotros muchas veces cuando corregimos utilizamos la palabra o utilizamos el concepto sistema o sistematizar. Se puede, digamos, esta idea de la sistematización de las formas tiene que ver un poco, por un lado puede ser formal o por otro lado puede ser conceptual. Que obviamente las dos terminan después uniéndose, porque un concepto necesita una forma para representar y una forma para representar también por debajo subyace un concepto, pero digamos como para poder separar y explicar. Digamos, el sistema puede ser formal, que es un poco lo que explicaba Natalia del dominante, subordinado y acento. Y a partir, digamos, de ciertas operaciones que les pedíamos, la acumulación, la repetición, etc. Eso, digamos, sería una cuestión formal que permite justamente crear un sistema que genera, digamos, un ritmo de lectura y una composición determinada. Y por otro lado, conceptualmente, digamos, uno puede decir, bueno, yo voy a trabajar con el concepto cadena de ADN, por ejemplo, o fractal. A partir, digamos, de ese concepto también, digamos, o sea, podemos generar un sistema. Y una vez que elijamos de alguna de las dos maneras, vamos a poder establecer, digamos, el sistema, digamos, representacional, porque a partir de el subordinado, el acento, de una forma determinada, eso nos puede llevar a que esa forma nos refiera a una flor, a una cadena de ADN, a un fractal, y ahí tenemos el concepto que nos ayuda a terminar de redondear la idea formal que planteamos. O por otro lado, empezamos con el trabajo, digamos, del trabajo, por ejemplo, de la cadena de ADN, tratando de ver cómo se representa gráficamente o cómo es en una imagen microscópica esa cadena, tomar ciertos elementos que la constituyen, como pueden ser las esferas, y esas esferas repetirlas, jugar con el tamaño, y al jugar con el tamaño y al repetirlas y al acumularnos, nos pueden remitir a otras formas que no son las cadenas de ADN y que nos pueden ayudar como a generar otro sistema. Digamos, a eso nosotros llamamos disparador, a empezar por un lado y quizás, digamos, en el mismo trabajo, eso se vaya transformando en otra cosa, lo cual está bien que se transforme en otra cosa. ¿Sí? Lo único que tiene que conservar son ciertos elementos que tienen que ver con la consigna. Después, a nivel formal, a nivel estético, eso es un disparador que cada uno lo va a ir construyendo, digamos, a su medida, porque si yo veo el trabajo de Nielsen, que son conos, digo, bueno, esto no tiene nada que ver, digo, acá no hay nada que... No hay nada que me refiera al ADN, pero ella partió de esa idea y encontró formas en una especie de razonamiento interno que la llevó, digamos, a trabajar con esos elementos. O quizás la falta de elementos o la poca cantidad de elementos que podamos llegar a tener en nuestra casa porque no tenemos la posibilidad de salir, también eso sea una forma de solucionar, ¿sí? Yo soy de la idea de que nada nos tiene que limitar. ¿Sí? Nada tiene que limitar la construcción de una propuesta. Siempre, digamos, las limitaciones funcionan también como disparadores y como posibilidades de resolución. Así tengamos saquitos de té, bueno, trabajemos con los saquitos de té. ¿Sí? Y será eso nada más mi propuesta y después iremos viendo cómo eso se puede transformar en otra cosa, porque puedo empezar a trabajar con los saquitos de té, pero a la hora de representarlo bidimensionalmente puedo yo transformarlo en otra cosa. ¿Sí? La idea es que la limitación y la falta de materiales no es una limitación para construir el proceso de trabajo, sino todo lo contrario. ¿Sí? Bien, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Han podido avanzar con el tema del módulo? Qué silencio. Sí, yo acá en el correo estoy viendo algunos ejemplos. No Sí. sé si me autorizan a compartirlo Nilce y Giovanna Todarello. ¿Se los puedo compartir? Sí, claro. Listo. Bueno, más que nada como para ver, también para que los compañeros los puedan ver. Que comparto pantalla. Bien. ¿Se ve ahí? Sí, ¿no? Sí. Bien. Bueno, este es el proyecto de Nilce, lo que decía Gustavo, el tema de las formas, o sea que justamente
La cadena de ADN es eso, es un disparador que puede derivar, digamos, en otras estructuras y que de hecho está, siempre para nosotros es mucho mejor que no sean literales con respecto a esta lectura, ¿no?, del disparador, sino que sea básicamente un lugar, si se quiere, un principio, un comienzo, porque a veces ocurre que nos agarra el vacío creativo, otras veces no, entonces bueno, para evitarlo, siempre damos un disparador. Pero bueno, lo que me parece sumamente interesante es no solamente el planteo de la forma, sino estas variaciones, ¿no? Como diferentes variables de este módulo, con diferentes posibilidades, ¿no?, de combinación. Este era el último que habías presentado, Nilce, que habías dicho que te quedabas con este y que ibas a trabajar con este, a lo cual yo le planteaba, digamos, a partir de lo que veía, que pensara, digamos, de alguna manera, digamos, la sistematización, ya sea a nivel conceptual o a nivel formal, ¿no? Como para generar, digamos, esta idea de recorrido y de forma que pueda funcionar como un disparador. Pero bueno, como ven, hay una reinterpretación o resignificación de lo que ella entendió, digamos, o rescató como disparador de lo que es la cadena de ADN. Pero el trabajo está muy bien, digamos, la idea es esta, ¿no? Sí, sí, además, en este caso hubo una experimentación con dos materiales. Fíjense que al principio el dominante es el papel, como podemos decir un subordinado al plástico, y después se empieza a transformar dicho módulo, acá bueno, en dominante papel, ¿sí?, papel escrito, funciona como una especie de subordinado donde me llama la atención, otra variable, y acá finalmente el papel termina siendo más, perdón, un subordinado, ¿sí?, porque la fuerza, digamos, plástica o expresiva, ¿sí?, de los plásticos impresos, en un punto es como que tiene una fuerza, un impacto visual mucho mayor, ¿sí? Entonces fíjense cómo empezamos con un material dominante y ese material dominante después finalmente termina siendo más un subordinado. O sea, estas operaciones son muy válidas. Por ahí, un ejemplo de esto de las limitaciones, que no sé si fue el caso de Nilce, pero bueno, esto, que en la materialidad empiece a aparecer, por la razón que sea, el grafismo de la impresión, está bueno porque eso uno lo puede incorporar como parte del proceso de trabajo y en general, digamos, eso tomarlo como un motivo también de representación, ¿no? Es decir, bueno, yo voy a trabajar con los grafismos que tiene, digamos, este material y el siguiente paso sería definir qué tipo de grafismos va a tener ese material. Quizás sean, no sé, notas musicales, quizás sean palabras, letras, texturas, puntos, tramas, bueno, eso uno lo va como definiendo a posteriori, pero yo no niego a la vista lo que está pasando, ¿sí? Yo digo, bueno, yo tengo este material que es transparente, pero que tiene, digamos, este grafismo. No hago de cuenta que no lo veo, porque yo lo que quería era transparente, sino que lo veo, que está, lo trato de incorporar de alguna manera, ¿sí?, para decir, bueno, esto me puede llegar a servir para generar, digamos, algún tipo de trama para que sea más visible, no sé, este material, o que esa trama aparezca no solamente en el plástico, sino también aparezca en el papel. Se me ocurre, digamos, lo primero que se me ocurre, yo podría trabajar con los puntos, digamos, de los puntos gráficos, ¿no? Digamos, de esos que aparecen como, o lo pixelado, ¿no? Eso que cuando uno va agrandando la imagen, empieza a aparecer el punto del grafismo, de la gráfica, o empieza a aparecer el pixel, ¿no? Es decir, bueno, empiezo a trabajar con eso, con esta idea de lo grande, de lo chico, que también es propio de la representación del ADN, ¿no? La idea un poco es que traten de pensar justamente es eso. Yo siempre digo que uno le va preguntando al material y a la propuesta qué más, ¿no? Es decir, bueno, aparece este grafismo. ¿Qué grafismo sería? Aparece un grafismo. ¿Sería este grafismo con este tamaño? ¿Variaría de tamaño? ¿Entraría a jugar el color? Porque por ahí capaz que lo que vos trabajás en el material es blanco y transparente, pero en ese grafismo que vos vas a imprimir o va a estar pintado o lo que sea, en esa materialidad empieza a jugar el color y empieza a aparecer de manera como subordinada, como acento el color a partir de esos puntos gráficos. Se me ocurren los puntos
por ejemplo, que se representaba, digamos, dentro del arte pop, ¿no? Es decir, bueno, esos puntos que van cambiando del tamaño y que a partir, digamos, que uno se va alejando, va construyendo la forma. Nada, es una idea de cómo uno puede ir pensando las propuestas, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué le puedo preguntar y qué más le puedo sacar a la propuesta para trabajar? O de repente, digamos, eso me recuerda por la forma cónica a estas, no me acuerdo cómo se llaman estas plantas marinas, anémonas me parece que son, que, bueno, no me acuerdo, que son como corales y que tienen la forma de un cono y que viven adentro. Bueno, después lo voy a tratar de buscar y te lo paso. Que tienen una forma cónica, que tiene, digamos, también una textura, que tiene un color y que yo lo puedo trabajar a partir de esa representación gráfica en esto. Bueno, nada, los cruces que pueden hacer tienen que ver con la capacidad que uno pueda tener de establecer la cantidad de relaciones con esa forma, ¿sí? El límite es, lo tiene uno mismo. En la medida en que yo más relaciones puedo establecer de esa forma con otras formas de la vida cotidiana, de la fauna, la flora, de lo que sea, siempre está bueno y es bienvenido. Bien, no sé si estaba el trabajo de Giovanna, me dijiste, Sí, Nati. sí, A ver, ya a ver, porque yo no me acuerdo de haberlo visto, Yo, no lo tengo Víctor presente. Varelo Giris. Bien. Está buena esta iluminación. Bien, Una Giovanna, pasada. ¿querés contarnos Sí. un poco, Giovanna, qué estuviste trabajando? Hola, ¿se me escucha? Sí, sí. Sí. Sí, yo lo que quise trabajar en realidad eran con un material que ya tenía hecho de antemano. Esas figuras que se ven eran de una flor de 2 metros que yo había hecho el año pasado para un trabajo de lenguaje visual, y buscando materiales lo encontré y empecé a disponerlo de diferentes maneras, y surgió esto de los niveles de mayor a menor. Y nada, después les empecé a poner distancia, pensé en agregar otros materiales, y mientras lo fui construyendo quedó de esa manera y me gustó. No es que pensé mucho por ahí en la técnica o en el acento subordinado y todo eso, sino que fue algo que surgió y se los mandé para ver si servía o no, si estaba bien o mal. Bien, primero, las cosas no están bien o mal, funcionan en relación a la consigna. ¿Sí? Eso está bueno pensarlo de esa manera, porque eso te ayuda a hacer crecer la propuesta y a no limitarte a vos misma, ¿sí? Porque cuando uno empieza a pensar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, puede ser que esté bien o esté mal para vos, puede ser que esté bien o mal para mí, para Natalia, para Hernán o para quien sea. Entonces, parece una pavada, pero es una construcción que uno va haciendo y que lo ayuda, digamos, a esta idea de hacer crecer el material, ¿sí? Si funciona en todo caso en relación a la consigna. A mí me parece que funciona y está muy bien. Lo que habría que empezar a pensar es en yo lo primero que vi, la lectura que tuve, sí, obviamente fueron pétalos de flores. Eso fue muy claro. O sea que desde ese lugar no hace falta que vos estés explicando lo que es para poder trabajarlo. Ahora, más allá de las limitaciones por el tiempo que estamos viviendo, podés ir pensando en diferentes tipos de materialidades. ¿Qué pasaría si esos pétalos se empiezan a transformar en otro tipo de materialidad? Si pueden ser transparentes y si podés jugar con diferentes tipos de transparencias. No te digo trabajar con diferentes tipos de color, porque por ahí capaz que la complejidad del uso del color es para un esquema de trabajo de este tipo y para lo que vos estás trabajando, por ahí termina desvirtuando la idea que vos tenés al principio, si es la que vos querés trabajar, que es la de los pétalos, se termina como de romper. Entonces por ahí yo lo que pensaría en todo caso es trabajar la forma y trabajar la materialidad. Empezar a trabajar como desde ese lugar, ¿no? Y ver qué va pasando con la forma y con la materialidad, y si esa forma y esa materialidad requiere, digamos, en un paso posterior, trabajo de color, o trabajo de textura, o trabajo de tramas.
siempre traten de pensar el proceso de trabajo como en etapas, ¿no? Es decir, bueno, empiezo a trabajar formas, empiezo a trabajar, no sé, trama, o sea, elijan por dónde van a trabajar, trabajen con ese concepto o con esa cuestión formal, y después vayan sumándole otros aspectos. Si yo estoy trabajando con tramas, bueno, después que tengo el laburo de tramas, pienso en la forma que va a funcionar como soporte de esa trama. Y una vez que tengo la forma y tengo la trama, después pienso si eso necesita color o no. O si trabajo con color, después, digamos, ir como de a poco para no pensar todo junto al mismo tiempo, ¿sí? Es como tratar de deconstruir y de desarmar los elementos sobre los cuales van a trabajar, o en todo caso elegir uno y a partir de eso ver qué es lo que va pasando, para que no se mareen, ¿no? En tratar de pensar, digamos, el color, en tratar de pensar la trama, la forma, el material, sino empiecen por uno y ver qué es lo que va pasando, qué les sugiere, qué les pide eso como para poder ir creciendo. Pero el trabajo de las dos está muy bien, está muy encaminado. O sea, tiene relación con la consigna, ¿sí? O sea, han comprendido la consigna. No sé si alguien más está trabajando algo que nos quiera contar. ¿Alguien más ha subido fotos al Drive? Yo me estoy fijando en el correo, pero si alguien lo subió derechito al Drive, dígame y vamos a la carpeta. Yo había subido unas fotos, creo que las subí sueltas, y está en mi carpeta, en Abril Maldonado. Ya la buscamos. Denme un segundito, dejo de compartir. Igualmente es como que lo planteé de esa manera, pero no sé. A ver, Me vamos a gustaría ir trabajando más sobre la idea. A ver, Abril. Bueno, ahí vemos. Sí, estoy buscando Abril. Martínez, Velázquez, Noriega, Victoria. De paso les Acá, digo a que ver. en el caso que se llegue a cortar, yo había enganchado 2 reuniones juntas, así que eso funcionó, pero si se llega a cortar entramos de nuevo por las dudas. Con el mismo ID. Exacto, el mismo ID y misma contraseña. Bien. Bueno, bien acá. Esta es la propuesta de Abril. Bien. Bien. Bueno, yo lo que voy a empezar yo, después cualquier cosa siguen los demás. Dale. La primera imagen a mí, que lo primero que veo es, digamos, las formas de la medusa. Ahí, digamos, ya en ese concepto, yo no sé si vos trabajaste eso, pero en ese concepto, ¿sí? Ya hay como, tenés una cantidad, digamos, de disparadores como para seguir trabajando, y sobre todo con el tema de la materialidad, ¿no? Fíjate cómo a mí un material determinado y dispuesto de una forma determinada, digamos, me construye en la cabeza una idea. Una imagen. Sí, una imagen y un referente concreto. Entonces, lo que más allá, digamos, fíjate que vos no estás trabajando algo que es figurativo, es algo que es totalmente abstracto, digamos, los 3 trabajos que vimos son 3 cuestiones netamente abstractas, pero tienen en su materialidad y en su disposición y en su forma ciertas características que uno puede relacionar, que el espectador, ¿no? En este caso yo como espectador, puedo construir una imagen. Y eso es lo que hace que el trabajo funcione, ¿sí? En la medida en que uno pueda, más allá del naturalismo con el cual uno está trabajando, poder construir un referente concreto. No sé si es lo que vos estabas trabajando, pero bueno, es lo primero que a mí me surgió. Entonces, por ahí estaría bueno que sigas profundizando con lo que yo tomaría, digamos, es una relación un poco más equilibrada en la materialidad. Tomar como lo que decía Natalia, bueno, ¿cuál va a ser el dominante material? Si va a ser el plástico o si va a ser la tela. Habría que ver visualmente qué es lo que conviene, porque también hay que pensar que si una sobrecarga, digamos, de esos hilos, no termina como afectando, digamos, la vista, en el sentido de que no permite, digamos, que la vista pase hacia el otro objeto que está en el fondo, termina como tapando. Entonces, bueno, Claro. habría que ver eso, ¿no? ¿Qué elección haces vos? Porque también eso es una decisión, ¿no? Porque por ahí vos querés que funcione como una cortina y que funcione como
tapar visualmente ciertas cuestiones, entonces está bien. Ahora habría que ver cuáles son las decisiones que vos tomás. Sí, a mí, yo en parte es como que arranqué con el trabajo pensando en el fondo del mar, no sé por qué. El año pasado, cuando estuve en procedimientos, en escenografía justamente, armamos como si fuera una especie de pecera adentro de un aula, y con lo que quería trabajar era con esto de la transparencia del material y la luz. A mí me interesa muchísimo todo lo que es el trabajo con la luz, y cómo de repente, cuando hay más capas de material transparente, la luz pasa de formas diferentes. Entonces me interesaba capaz que iluminarlo de abajo y de arriba con diferentes luces y ver cómo se proyecta ante la transparencia de lo que en este caso sería el plástico. Bien. Bueno, entonces, frente a esa situación, digamos, de que vos estás planteando concretamente, bueno, ahí hay una toma de decisión que te va a permitir seleccionar qué tipo de materiales, ¿sí? Pienso que quizás, digamos, si vos estás interesada con la transparencia, esto no es para que lo hagas porque obviamente tiene que ver con si vos tenés el material o no. Habría que ver qué pasa si en vez de esas lanas o hilos, que parecen como una estopa, qué pasa si no son... Bien, ¿qué pasa si no es una maraña también de tanza, que es transparente y que también tiene otro tipo de materialidad? Esto no es para que salgas corriendo a la ferretería a comprar tanza, por favor. No tengo tanza. Si no, nos van a matar. Tenía un poco de tanza. Pero probar y eso. Como que sí. Probé, o sea, es como que quise hacer algo, pero también, o sea, yo lo pienso en un escenario real. Y tendría que ser muchísima cantidad de tanza para poder llevarlo a la práctica. Sí, Natalia. ¿Sí? ¿Quién está, Hernán? No. Yo. Vos, dale. Con respecto a eso, no te limites en lo material, porque primeramente estás en una búsqueda plástica que después, por las cualidades particulares del material que estás eligiendo, uno después hace la adaptación a la escala real del escenario. Por un lado eso, primero para no limitarte, y segundo, lo que está bueno de tu trabajo es que ya hay una búsqueda de la luz en las fotografías. Bueno, seguí explorando eso porque vas a entender de primera mano cómo los materiales reaccionan con la luz, permitiendo pasar la luz o no, qué tipo de luz o qué colores pasan, probá si podés, con algún filtro de color, con una botella de Sprite podés iluminar verde, por ejemplo, o incluso con la pantalla del celular, podés probar efectos sobre ese plástico y sobre esos hilos. Cada material deja pasar la luz o no, y también rebota. Fíjate en la foto que está ahora, hay una luz que está rebotando en el plástico, pero no está rebotando en el hilo. Ese efecto después, en la escala del escenario del auditorio, se puede lograr con otros materiales. Capaz que no es la traducción literal, no es que hay que conseguir 80 bobinas de tanza, sino que se busca el material que dé el mismo efecto. Perdón, por ahí capaz que, digamos, cuando se lleva al escenario, lo que se traduce por ahí en un dibujo de una línea sobre el plástico, porque lo que se alcanza a ver o lo que vos rescatás de las pruebas que vos has hecho en relación a la tanza y la iluminación y la transparencia es la línea que se genera. Entonces, digamos, no necesitas poner 500 tanzas para hacer la línea, sino que sobre el mismo plástico, por ahí capaz que en blanco, vas dibujando algún tipo de línea que termina dando esa sensación que vos querés rescatar. Yo en eso estoy de acuerdo con Hernán con respecto, vamos, a no limitarse con los materiales, porque justamente la materialidad y la cantidad de materiales que uno pueda probar en este contexto, lo que posibilita es a ese desarrollo estético. Si vos probás, digamos, eso con las tanzas, capaz que lo que rescatás de la tanza es la línea, pero no podrías pensar en la línea si no hiciste la prueba con la tanza. O no podrías probar en la transparencia del plástico o de la no transparencia de la estopa si no hubieses puesto estopa. ¿Sí? Entonces, en la medida que vos puedas probar y puedas sacar una foto y de esa prueba rescatar algo que a vos te interese, si es que hay algo que te interesa,
bueno, bienvenido sea. Si no, bueno, obviamente se sigue probando con otras cosas. Sí, una posibilidad, fíjate, si tenés, digamos, el plástico en casa, podés tomar una franja, así como hiciste acá, y ¿qué pasa si lo cortás en pequeñas tiritas, ¿sí? Le dejas, por ejemplo, un borde, para que no se te quede todo un montonazo lo cortás en pequeñas tiritas, lo empezás a solapar, a sobreponer, y probás qué efecto lumínico tiene eso y si eso te gusta. O Sí, quizá, sí, perdón, lo que hice para construir eso, nada, básicamente fue agarrar folios y cortarlos en mira, pequeñas tiras, pero no tan finas porque se me iba la tijera, básicamente. claro. Bueno, pero eso es, por ejemplo, digamos, eso que por ahí para vos puede ser, o para alguno puede ser un error, es una decisión que hay que aprovecharla, ¿no? Es un error que hay que aprovechar. Por eso ahora justamente es la etapa ideal para empezar a experimentar. Si en casa, no sé, tenés otra tela, ¿sí? Si vos te interesa este efecto de la transparencia, de la luz, ¿qué pasa si en casa encontrás alguna tela de desecho, más allá del color, ¿sí? De momento, para ver cuestiones de qué pasa con esto de lo que es translúcido y lo que es transparente, lo que es opaco, y bueno, justamente cómo genera este diálogo, como el diálogo que está generando acá, entre un material que tiene, no solamente que es opaco, sino que es blanco, ¿sí? Entonces también absorbe mucha cantidad de luz, y el material transparente. Me parece que las tres experiencias me parece que son bastante claras en lo que quieren, obviamente que ahora llega el momento como de afinar y depurar un poquito más en esa Sí, experimentación. tomar esas decisiones. Yo lo que empezaría a pensar un poco es en el soporte, ¿no? Digamos, esto sobre los cuales vos los estás colgando. Ahí ¿Sí? lo- Yo, digamos, le daría una vuelta de tuerca porque fíjate que dentro de la materialidad y dentro de la forma no tiene mucho que ver, hay un contraste, digamos, estás trabajando un material que es muy liviano, que es muy orgánico y que, Sutil. digamos, claro, y que además tiene un color, bueno, en realidad un valor y una transparencia y una opacidad determinada con una estructura que creo que es de hierro. Sí, en sí esa estructura la encontré en mi casa, pero yo lo que pensaba era en el techo del escenario y como todos estos materiales cayendo, haciendo de fondo Claro. de lo que vendría a ser la Bueno. puesta en escena. Bien, Claro, entonces tomaste el como una próximo parrilla. paso sería tratar de representar lo más fidedignamente posible en este módulo eso. Porque vos fíjate que yo lo primero que veo, que más allá, que obviamente es lo que tenés a mano, es esa estructura. Esa Entonces, estructura. bueno, Sí. si vos tenés esa estructura, ¿sí? Lo que tenés que pensar es cómo recubrirla, porque capaz que tenés eso, pero tenés que presentar el trabajo. Y no tenés otra forma y no se te ocurre de otra manera. Pero lo tenés que presentárselo a la persona que te encargó. Entonces, pensá de qué manera también se podría envolver eso como para que funcione como estructura, que se sostenga, pero a su vez también no cobre tanta presencia, no sea tan pregnante. ¿Sí? Yo creo que en los tres casos lo que hay que, yo no sé cómo vienen los demás, pero por ahí capaz que les sirve cuando llegan a este punto, hay que empezar a pensar en hay que empezar a pensar en el tema del color, en el tema de la iluminación, el tema de la materialidad, empezar a iluminarlo de diferentes formas, empezar a iluminarlo, digamos, con colores, tratar, digamos, de ver eso y empezar como a fotografiarlo para ver qué efectos va produciendo. Muy bien, pero están muy bien los trabajos. Sí, la verdad que sí. 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 Para hacerlos solitos está muy bien. Bien. Algo que quería aclarar, que cuando dijiste lo del techo del escenario, tengan en cuenta de que no hay un techo, del cual van a colgar los objetos. Simplemente es una tanza o un hilo o un alambre que sujeta a los objetos que van a estar en escena. Entonces no hay una materialidad tan visible como el soporte de alambre que tenés en tu trabajo, sino pensar que el soporte lo vas a elegir vos. Entonces, por eso esta idea que te propone Gustavo de que sea parte del módulo, el soporte, viene a cuenta de que no lo descartes, sino de que esté integrado prácticamente. Porque después cómo se sujeta eso al escenario no tiene nada que ver con la arquitectura ni va a modificar la estética del módulo. Además, también en este caso tenés la limitación de que no se puede colgar cosas muy pesadas tampoco de la escena, de lo que sería la parrilla
del escenario del auditorio. Por ahí pienso que podrías pensarlo, ¿qué pasa si esa estructura que sostiene no es como un globo? Por ahí un globo blanco, algún tipo de esfera, digamos, que no aparezca de manera tan pregnante, pero que sí permita de alguna manera sostenerlo, ¿no? Para que no aparezca, digamos, la forma de globo, la forma de esfera. Pero por ahí podés pensar algo, digamos, de esa manera, algo que es liviano, algo que ayude justamente a que sea parte, digamos, del soporte de las tiras y que además se integre. No sé si fui claro, María, me parece. Sí, se entendió la idea. Perfecto. Sandra envió su módulo, y Virginia Saavedra. Bien, ¿no? Bien, Abril, ¿qué ibas a decir? Perdón. No, sí, con respecto a la segunda parte que se entrega el 15, lo que vendría a ser armar la estructura de Sí. ese escenario. Sí, el módulo. Nada, yo ya lo hice, pero justamente como que estaba teniendo problemas en el armado del módulo de 2 centímetros de lo que vendría a ser el módulo escalado. Sí. Claro. ¿Por qué? Porque lo que yo hice justamente estaría colgando de los tensores del escenario. Sí. Bueno, en ese caso, ¿viste la estructura que nosotros les pedimos que hicieran? Con unos alambres. Bueno, mantengan esa estructura. De momento no se preocupen si se corresponde o no con la distancia a la que están las bambalinas originales. De momento lo que nos interesa es que ustedes puedan armar unos tensores con alambre, con tanza, que crucen, ¿sí? A nivel horizontal la estructura, para que eso les sirva a ustedes de tensor para ir colgando estas pequeñas estructuras. Obviamente, bueno, en el caso tuyo que tenés unas formas tan complejas, no las vas a tratar de replicar tal cual, sino hacer como pequeños módulos, sobre todo donde uno pueda apreciar el tema del material, ¿sí? Y esta forma alargada que tenés. ¿Sí? En el caso de los pequeños, en el caso de Nilce, también, o sea, pequeñas formitas, bueno, ya igual lo habíamos hablado, pero que se pueda ver más que nada como una sugerencia. Sí, en realidad lo que van a ver más que nada, porque muchas veces van a tener que cambiar el material para poder representarlo, digamos, en ese tamaño, lo importante es que en todo caso que traten de representar la forma, ¿sí? Más que nada. No tanto la materialidad, porque para pensar la materialidad, digamos, a esa escala de 2,5 centímetros, obviamente que hay que cambiar el material, porque una trama, una textura en escala 1:1 no va a ser lo mismo que en una escala de 2 centímetros. Entonces, quizás lo más importante sea, en este caso, en esta instancia, ya como estamos encerrados todos, pensar más que nada la forma, ¿sí? En el caso de Nilce, por ahí si se te complica hacer los conos, bueno, serán una especie de triángulos, ¿sí? Truncados, que permitan ver la forma, ¿sí? En el caso de Abril, bueno, habrá que ver si no son los hilos y alguna también especie de hilos transparentes que puedan llegar a funcionar, teniendo en cuenta que ese hilo que va a estar en ese tamaño de 2 centímetros, si yo lo llevo a 1:1, va a terminar siendo una soga, ¿sí? Entonces traten de pensar esas relaciones. Más allá de la representación concreta, lo que traten de pensar en esa representación de 2,5 es en la forma, y si se están utilizando un material determinado, tengan en cuenta que si a ese material yo lo llevo a 1:1, va a ser otra cosa. ¿Se entiende? No sé si Hernán, vos querés especificar un poco más, porque por ahí me estoy metiendo en tu terreno, que por ahí tenés el vocabulario y la capacidad de explicar esta cuestión técnica más clara que yo. No, está perfecto. Para que tengan una idea, la morfología es 20 veces más chica que la escala real. O sea que hay que, a ese módulo de escala real, dividirlo en 20 partes y ahí tienen la escala, digamos. Es imposible pasar
el hilo de la estopa a esa escala, en un material manejable con las manos humanas. Lo importante de la morfología es el trabajo de composición. Entonces, lo que les sugiero es que vuelvan al video tutorial de Natalia, donde explica cuál es la funcionalidad y el objetivo de ese trabajo en morfología, que es poder agarrar el módulo, escalarlo y repetirlo y jugar con ellos en el espacio. Entonces no es tanto la búsqueda del material y de la luz, sino de una composición de esos módulos y la repetición en el espacio. Entonces uno trata de ser lo más fiel a la forma original del módulo, pero no se enrosquen con eso porque es muy difícil llevarlo a cabo y no es el objetivo del trabajo. El objetivo de ese trabajo es componer en el espacio, porque a partir de eso van a después generar los bocetos y ahí pueden volver con el dibujo en línea a recomponer la materialidad estética del módulo. Bien, Sandra, ¿vos querías aportar algo? Sí, perdón. Acá tenemos los módulos de Sandra y de Virginia, así que... Bien, Sandra. Comparto. Sí, no sé si me escuchan. Sí. Sí, gracias. Bueno, yo para mi módulo, en primera instancia quería no utilizar este material que usé, hablando un poco de limitaciones. Pero bueno, terminé con el cartón por el tema empecé a jugar con las mismas formas de una caja, a ver qué es lo que me daba, y bueno, terminé en estos triángulos de diferentes tamaños en cada lateral, que yo los presenté así en horizontal, y no puse una forma que para mí es muy importante, que es verlo en vertical, en realidad, con todos los perfiles que tiene. El material es liviano, el cartón es liviano, es fácil de encontrar. Perdón, mí, Sandra, ejemplo, tu trabajo sería esta imagen que estamos viendo, así más volumétrica. Este es el módulo Perfecto. en 50 por 50, profesor. Bien. En 50 por 50. También tengo hecho la réplica en pequeño, ¿no? Que es en 2,5. Lo que me falta es armar todos los módulos para, como decía el profesor Hernán recién, ponerme a jugar en el espacio, que ya lo tengo resuelto, el espacio y la figura humana en escala también, pero con respecto al módulo original, el primer módulo, mi intención era lo que dijo la profesora Natalia en el teórico. Quizás que no se parezca nada a la cadena de ADN. Tengo que jugar con esta forma para ver cómo puedo componer en ese espacio, porque esta forma se puede tanto apilar, suspender en el espacio. No sé qué es lo que me va a dar experimentar con eso. Sí, pero... perdóname, Sandra, porque hasta ahora con los dos trabajos que vimos, o sea, trabajos que se cuelgan. En el caso tuyo también está buena la propuesta porque no solamente se puede colgar, sino también se puede trabajar el piso. Claro, se puede trabajar en el piso, y a esto que también dice en el teórico de el ritmo, la acumulación, y la misma repetición, que es lo que ustedes nos dan la posibilidad para nosotros poder componer en el espacio. Una imagen que me llamó mucho la atención fue la primera del teórico, en donde decía la profesora, bueno, esto puede ser una noche estrellada. Bueno, no es una noche estrellada, cada uno va a interpretar, ¿cierto?, desde su construcción lo que en le el parece. caso, en el caso de los pétalos de la flor, yo vi pétalo, pero otro verá otra cosa. En el caso de la medusa, otro verá otra cosa. O sea, se trata justamente de no intentar caer en la literalidad. No, yo quiero representar. No, justamente la gracia del trabajo es esa libertad de jugar con las formas para generar interpretaciones múltiples. Tal cual. Esta misma forma, por ejemplo, si yo la pudiera suspender en el espacio con algo transparente, porque sí hay una materialidad que es transparente para colgarlo, pueden verse que están levitando en el espacio de repente. Eso me parece interesante. Perdón, Otra Sandra, cosa es, discúlpame, te hago una consulta porque me perdí en determinado momento. ¿El material que vos vas a trabajar es el cartón? No. ¿Vos pensás trabajar la forma o la forma hecha en cartón? Ya está hecho en cartón. Pero Este es mi módulo. Claro, pero tu decisión es el cartón como material. Sí, por el momento sí. Bien.
sí, sí, sí. Porque pienso también, digamos, o sea, que más allá de la forma, también vas a tener la variación de la forma en diferentes tipos de tamaños, y por ahí tendrías que ver qué pasa, si te interesa, obviamente, y forma parte, digamos, si ese cartón, digamos, en algunas partes no puede estar calado, abierto, o Tal que la cual. forma no esté completamente cerrada, ¿no? Es decir, bueno, le puede faltar en la parte de arriba, le puede faltar, digamos, algún lateral, ¿sí? Sí, Que el ojo sí, termine sí. como de armar la forma. Sí, Sí, fíjate acá estas, digamos, estas hendiduras que tiene, que son propias de la caja del cartón para agarrar, La manija. están en eso. Trabajan o sea, generan una imagen y llaman mucho la atención dentro de la superficie del elemento. ¿Sí? Entonces, ¿qué sí, pasa si vos empezás a jugar un poco con este tipo de, digamos, de calado, quizá, por ir replicando algunas formas, ¿sí? O sea, replicando esta forma, y vas también jugando un poco con el tema de lo que se ve y lo que no se ve, lo vacío y lo lleno, claro, porque eso claro. después le podés iluminar y puede generar efectos muy interesantes. El mismo módulo puede, así como se lo ve, la luz puede rebotar en él, puede penetrar en él, como decía el profesor recién, que le falte una de las partes, la luz puede entrar y puede traspasar también. Y Exacto. asimismo, O estar todas las formas estar adentro. exactamente, y a su vez todas esas formas juntas pueden generar una textura en el espacio. Ujú. Todas ellas pueden generar una textura que Totalmente. denote Bien, algo o no. si, como dice Natalia, vas a utilizar, digamos, ese calado que es propio, digamos, de la manija, si los llegas a utilizar como parte, digamos, estética, fíjate de sistematizarlo de alguna manera que al ponerlo genere un ritmo, genere, digamos, una lectura determinada. No lo pongas de manera aleatoria, sino tratar, digamos, de jugar con la forma. Porque también ese calado, digamos, podés generar, digamos, iluminar desde adentro hacia afuera. Claro. Sí. Te iba a Sí, preguntar sí. si tenés una lámpara LED o una roseta LED, fíjate, o una linternita en casa, fíjate de ponerlo adentro y qué pasa, ¿viste? O Sí, sea, sí, sí. el tema de de quizá vos misma pensarte un patrón, te voy a poner un ejemplo burdo, básico. Ponele, en un cartón haces, no sé, tres acanaladuras, en el otro pones, no sé, dos, en el otro pones cuatro, ¿sí? Porque también es como vas marcando un ritmo cuya lectura uno va a intentar, o sea, uno va a ver tu imagen y va a intentar, sí, obviamente, seguir un ritmo, un patrón de lectura, y si vos vas repitiendo quizá, no sé, dos acanaladuras, cuatro, tres, dos de vuelta, cuatro, cuatro, uno también ahí va, sí, organizando y ordenando esa lectura. ¿Me explico? Sí, 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 cómo Bien, no. Gracias. pasamos con el otro porque así Sí, se nos va a dale, acabar el tiempo y muy bien. El otro es pones el de acá. Virginia, me dijiste, ¿no? Virginia, sí, Virginia Saavedra, una presentación. Bueno, Bien. y esta es la foto. ¿Esta es la única foto, Virginia? Mutea. Sí, la que mandé ahora, sí. Bien. Bien. Y trabajaste con papel de diario. Sí, con Bien. hojas de libros. Con Acá hojas ella de puso libros. todo un Ah, ejemplo. bien. Sí, Ahora me acuerdo. El tema de los libros. Bien. sí. Ujú. Bien. Bien. Y tu decisión de los materiales es esa. Es trabajar con hojas de libros. Claro, porque sí, lo sé, o sea, llegué a los materiales conceptualmente, me parecía que como que representaba eso, tipo como que el ADN era el Es- almacenamiento a largo plazo de información, me parecía que estaba bueno. Bien. Yo a mí me parece que la forma está buena. Ahora, lo que tendrías que ver, esta cuestión que estaba planteando en relación, digamos, al sistema, es cómo la forma que vos estás presentando puede, digamos, conservar algo de la idea del libro, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo lo primero que veo, digamos, es papel escrito. Entonces yo lo primero que te pregunté, ¿pero qué? ¿Es papel de diario? No, me decís, no. Fíjate que tu concepto primordial es la idea del libro, el libro como parte de la vida, como concepto de vida. Entonces fíjate cómo algo de esa idea del libro puede quedar dentro de la forma, ¿sí? No solamente la hoja, porque al trabajar con la hoja lo que sucede es que se termina desvirtuando la idea del libro y queda más pregnante esta forma que se despliega que el concepto del libro. ¿Se entiende el punto?
Sí, sí, entiendo. Claro, porque a mí me pareció cuando vos planteaste el tema del libro y cómo habías llegado, me pareció que estaba buenísimo, ¿sí? Sí. Yo me acuerdo, digamos, de la propuesta y me pareció que es muy interesante cómo habías llegado, digamos, a ese concepto. Ahora, por ahí lo que tendrías que dar vuelta, digamos, darle vuelta al asunto y repensar es en la forma que vas a trabajar para que el concepto del libro no se pierda. Está bien. ¿Sí? Porque Claro, lo que yo no quería era, tipo, hacer el libro y listo. Como No, quería no, buscar. no. Sí. No, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, si vos tenés en casa páginas de libros viejos, qué pasa si vos empezás a armar algún tipo de estructura? ¿Cuánto mide esta estructura que has hecho? Serán 30 por 15, 20 más o menos. No es muy grande. Bueno, ¿qué pasa si vos, por ejemplo, empezás a calar estas páginas así tiro un par de tips, empezás a calar estas páginas de libro, ¿sí? Y quizá empezar a jugar con partes del calado, pero sin que se pierda esa forma de la página del libro. Claro. ¿Sí? Y eso después empezar a organizar quizá una estructura, ¿sí? Como la que estás organizando, una estructura de 40, 50 centímetros, pero jugando con el tema de partes caladas de las páginas y partes que permanecen. Fíjate que vos estás trabajando de una forma que no remite, digamos, al rectángulo de la hoja. Entonces ahí es donde se pierde, digamos, el concepto. Volvé, digamos, al formato del libro, al rectángulo de la hoja y hacer lo que te dice Natalia. Partí de trabajar esta idea que vos estás trabajando con esta forma de calado, pero sin perder las líneas rectas del libro. A ver qué pasa. Sería como ir un pasito para atrás y volver a arrancar, sin perder este concepto que vos estás trabajando. Sí. Porque me parece que es súper interesante. Sí, a mí me parece que está buenísima. Lo del libro está buenísimo. Lo que falta es que se vea esa lectura fuerte del libro. ¿Sí? Decir, libro. O sea, algo tiene que dar algo del libro, más allá, ¿sí? Del concepto, digamos, que vos pones. El tema es que la estructura es tan compleja, es tan fuerte, que se pierde el tema de lo material del libro, que me parece que es súper interesante. Bueno. Perfecto. Ahí, si no me equivoco, Nilce quería que viéramos la última propuesta de ella, que fue posterior a la devolución que le hicimos. Bien. ¿Dónde la mandaste, Nilce? ¿Estaba en el Drive? Está en mi carpeta del Drive. Dale, vamos al Drive. Ahí la vemos. Nilce. Fernández Nilce. Esperen que pongo a compartir. Es que no veo nada. ¿Ven acá? Sí. Estas son las últimas, ¿no? Bueno, las subí en orden, pero están todas desordenadas. ¿Cuáles serían las últimas? Estas, las que están iluminadas de color. Ya la organizamos. La 8, a partir de la 8. Bueno, entonces la ordenamos por últimos que abrí. No, por última modificación. Veamos algunas de las que están en color. No sé, se desordena, pero bueno, para. Pero fíjate la 9, que se ve claramente por el tema de... ¿La 9? Dale. Sí. Mm, 7, 11, 12, 5, 9. Por el tema de... Bien. Ahí estuviste trabajando con superposición y seleccionaste un solo material, que es la transparencia. ¿Estás trabajando sobre esferas de Tergopol? Exactamente. Bien. De la forma abierta esa que estaba trabajando, en la búsqueda de la sistematización de los tamaños, sobre todo, decidí como que el papel, el blanco que le otorgaba el papel a la figura, como que lo reduje a las esferas de Tergopol, y esto que comentabas hace un ratito, de que el blanco como que absorbe muchísimo la luz, y pasa a través de las transparencias de las filminas, ¿no? Claro.
Entonces empecé a probar y me resultó como súper interesante la sombra que proyecta, ¿no? A Sí. partir de la luz, igual improvisé un poco pintando filminas con marcadores y demás, porque era lo único que tenía para aplicar color. Pero Yo creo que cualquiera de las dos propuestas que puedas trabajar, las dos funcionan muy bien. Son Sí. dos formas. Esta se nota, digamos, que que está como mucho más sistematizado y entendido, digamos, la idea de sistema también, ojo, porque acá, digamos, en esta última hay una comprensión de la idea de sistema como orden, ¿sí? Porque lo has ordenado en relación a una forma que es la esfera. Entonces, digamos, funciona como sistema, pero funciona como sistema, digamos, de orden, porque digamos, la esfera organiza lo que serían los conos. Yo lo que claro, es como que todas las direcciones parten desde las esferas, pero al mismo tiempo se nota como un ordenamiento de menor a mayor. Exacto. También Sí, sí, entre eso los se conos. nota perfectamente, la idea de orden se nota perfectamente. Lo que hay que ver es que si esa es tu decisión y tu intención de comprender el sistema es el orden, funciona. Lo que yo repensaría o pensaría es en relación, digamos, al material, a la transparencia, es con qué vas a trabajar, digamos, con qué tipo de grafismo vas a trabajar. Si es con algo que es aleatorio, digamos, que puede ser cualquier cosa, o si es con alguna trama en particular, ¿sí? ¿Se entiende la propuesta? Sí, sí, se entiende, perfecto. Cualquiera de las Ahora, dos que vos... Sí, sí. Nilsa. Lo que quería agregar es que el contenido de las filminas quizás no es muy explícito en las partes que las corté, pero todas las filminas corresponden a un libro educativo que habla de ciencias naturales y de ciencias sociales y demás, y entonces me pareció como que iba la información que ya traían las filminas, me pareció que aportaban también a la temática. Digamos, Bien, ¿no? pensá que este objeto que vos estás trabajando se va a ver, va a haber una distancia entre el objeto y el espectador. Entonces ya no vas a ver prácticamente eso, lo que estás planteando. Yo lo que buscaría, si es que vos querés trabajar con la idea de una referencia, digamos, al mundo biológico, a la biología, yo trabajaría más que la idea de libro, de educativo, trabajaría con el grafismo o la representación de, ponele, células, órganos, venas, sistema, bueno, algo que desde lo gráfico, ¿sí? Remita justamente a ese mundo, ¿sí? Porque lo que vos estás planteando, digamos, yo no lo distingo acá haciendo zoom con la imagen. Imagínate qué es lo que puede llegar a pasar con una persona que está sentada en la última fila del auditorio de la facultad y trata de verlo. Sí, lo que uno puede llegar a reconocer. Salvo que vos quieras dejarlo como un grafismo, como una sutileza y que no te interese tanto que eso se vea. Claro. Porque el tema es así, cuando uno ve texto, por más que en este caso el texto funciona como trama, uno intenta, o sea, reconoce texto y va a intentar leerlo, ¿sí? Entonces, en la distancia va a ser muy difícil reconocer tanto el texto como la trama. Si vos quizá trabajás una trama un poquitito más abierta, como dice Gustavo, remitiendo al tema de células, etcétera, etcétera, ya la lectura, ¿sí? Va a ser diferente, porque uno ya está leyendo imagen. Perdón, discúlpame Nati, salvo que dale. vos quieras que la gente se esfuerce en leer algo que no alcanza a leer. Pues también puede ser una intención. Es una intención de autor, ya. ¿No? Es decir, bueno, yo pongo esto que no se va a ver, pero que llama la atención, que la gente se va a esforzar a leerlo, pero que no va a alcanzar a leerlo y que se va a quedar con la duda de lo que había. Esa también es otra forma. Claro. Pero bueno, eso también tiene que ver con decisiones de cada uno. Sí, y después si vas a experimentar, por ejemplo, vos decías que estabas experimentando con un fibrón, nada, en alguno de estos conitos, probá a ver qué pasa si en lugar de trabajar con tinta negra, trabajás con tinta blanca, ¿sí? Porque puede ocurrir que, por un lado, va a ser mucho más diálogo con las pelotas estas, ¿sí? Diálogo por color, ¿sí? Y puede ser que cuando, dependiendo también de dónde le da la luz, si le da de contraluz va a ser diferente, pero si le da la luz frontal, ¿sí? El tema de que es blanco, lo va a absorber de otra manera. Pero bueno, nada, son así tips como para ver, para probar. claro, para experimentar.
Ernie. Y sí, quería proponerle que en las próximas fotos el fondo sea negro, porque, bueno, en el auditorio el dominante en el fondo es la tela negra que no absorbe la luz. Entonces, el juego que tiene esta fotografía, por ejemplo, sobre una pared blanca y la sutileza de la proyección de cada cono con distinto valor, por la textura y también por la posición, eso en el auditorio se va a perder. Habría que hacer un fondo blanco para trabajarlo. Bueno, le proponía que lo trabajen como en contraclave y, y también en lo que dice Nati, ¿no? Con una trama blanca sobre el plástico transparente y sobre la esfera blanca, pero con un fondo negro. Una forma de generar un fondo negro es simplemente alejarlo de la pared y no iluminarla, y ya ahí se va a oscurecer el fondo. No es que tienen que construir un telón de fondo negro en la casa. Bien, bueno, vamos a ir finalizando antes que se corte. Vuelvo a repetir lo mismo, vayan tratando de avanzar lo más que puedan con el trabajo. No hay una cantidad ni un porcentaje que estamos pidiendo de trabajos, o sea, también creo que está Juan Ignacio por ahí que me mandó el mensaje. En esta etapa nadie va a quedar libre, ¿sí? Porque es una etapa extraordinaria y todos estamos haciendo lo que podemos como para poder seguir en contacto. Así que quédense tranquilos que nadie va a quedar libre, vamos haciendo lo que se puede y que, bueno, la idea un poco es que vayan avanzando. Sí, lo más probable, vayan teniendo en cuenta que lo más probable quizás después de las vacaciones de invierno volvamos a la facultad, por lo menos es lo que se está hablando. No sabemos cómo va a ser esa vuelta, si va a ser realmente así, pero quizás lo más probable es que sea. Y durante el primer mes yo estoy pensando un protocolo digamos, de vuelta, que no va a ser las 8 horas todos juntos, digamos, vamos a ir de a poco, pero bueno, yo voy pensando también esa posibilidad, ¿no? Está la posibilidad de que volvamos como está la posibilidad de que no volvamos. Pero bueno, voy pensando en positivo porque yo ya tengo ganas un poco de volver a clases. Me doy cuenta ahora a partir de esto que tengo ganas de volver a mi rol docente. Pero bueno, voy pensando un protocolo, digamos, en donde todos nos sintamos un poco seguros y respetemos esta distancia que nos están proponiendo para cuidarnos. Lo que les pido es esto, es que en la medida que puedan, de a poco, como puedan, como les salga, como lo interpreten, vayan avanzando sobre el trabajo, escríbanos, mándenos imágenes. Nosotros estamos acá para tratar, digamos, de guiarlos. A veces yo me pregunto y le digo, bueno, se fueron todos, nos abandonaron, porque no tenemos ningún mensaje, digo, o bueno, o están entendiendo todo bárbaro, que parece ser que es así, porque en realidad cuando vemos el resultado de los trabajos están muy bien, o se fueron todos y desaparecieron y decidieron volver el año que viene a cursar. No nos abandonen, tengan en cuenta que nosotros también estamos acá a la expectativa de ver qué está pasando y qué están haciendo, aunque sea traten de mandarnos una foto, una pregunta, un hola, un algo, como para no sentirnos también nosotros acá tan aislados y tan solos. Bueno, espero que esta conexión por lo menos nos haya servido a todos. A mí me sirvió mucho, la verdad que me siento como más tranquilo y muy conforme con haberles visto la cara y con haber charlado y haber visto los trabajos y tener este intercambio que está buenísimo, porque digamos, nos hace seguir perteneciendo a la facultad, nos hace seguir perteneciendo al taller de escenografía. Estamos en esta modalidad media rara cursando, estamos conectados y bueno, nada, a mí me parece que está buenísimo. No lo hemos hecho antes y no los hemos abrumado porque sabemos que están cursando muchas materias y sabemos que los están desde otros lados bombardeando a trabajos y cosas. Entonces yo decidí personalmente ir como más tranquilos y con poco como para poder avanzar y poder llegar, digamos, a después de las vacaciones con algo. Me alegra mucho, la verdad, que sigan, me alegra mucho ver los resultados de los trabajos, que la verdad que están muy bien. Yo le he dicho a Natalia y hemos hablado con Ariel,
y con Hernán, que me sorprende y estamos muy conformes con el resultado a pesar de esta metodología. Así que, bueno, nada, cualquier cosa acá estamos para lo que necesiten. Aguanten, tengan paciencia, no se abrumen, no salgan, cuídense, salgan lo poco y necesario, salgan con su tapabocas, mantengan la distancia para poder volver después de las vacaciones todos sanos y a reincorporarnos al taller y al trabajo. Bueno, les mando un saludo grande y bueno, seguramente dentro de poco volveremos a tener alguna de estas reuniones virtuales como para poder seguir avanzando con el trabajo. No sé si alguien quiere decir algo, si no, bueno, nos despedimos. Bien, bueno, un placer haberlos visto y escuchado, chicos, nos estamos viendo. Será hasta pronto. Gracias por la paciencia. Gracias por todo. Chao, muchas gracias. Nos vemos. Chao.